Irradiar literatura. Estamos transmitiendo desde el programa Irradiar Literatura. Bienvenidos a este segmento cultural educativo. Mi nombre es Cintia Lazzaroni, soy estudiante de tercer año del profesorado de Lengua y Literatura del IPC. El tema de hoy es la literatura argentina en las planificaciones escolares. Una planificación constituye la propuesta de enseñanza confeccionada por el profesor a cargo de una asignatura. Debe surgir del estudio, de la elaboración personal y no ser una mera copia de documentos curriculares. A su vez debe ser flexible, realizable y coherente. Siendo conscientes de esto, hay diferentes partes que hay que completar para conseguir esta planificación escolar de la que vamos a hablar hoy. Cada parte es fundamental porque nos brinda una información. Esperamos que este segmento les sirva a aquellas personas que precisan realizar una planificación para llevar a cabo sus prácticas. Este Padlet, que es colaborativo, va a quedar a disposición de todos los estudiantes que precisen información sobre este tema. Antes de comenzar con este programa, nosotros pensamos en realizar diferentes entrevistas a especialistas para que nos den algunos tips a tener en cuenta, ¿sí? A la hora de realizar nuestras propias planificaciones. Nosotros entrevistamos a la profesora Patricia Constantín, Romina Quevedo y Daniela Moreira, ¿sí? Cada una de ellas nos va a contar algo específico sobre cómo encaran la materia literatura argentina, ¿sí? También realizamos algunas entrevistas a estudiantes que están cursando actualmente el nivel secundario, ya que son la razón de ser de la escuela, y realizamos entrevistas a egresados de escuelas secundarias de Concordia para que nos cuenten cómo fue su relación con la literatura argentina en su paso por el secundario. A continuación van a escuchar esas entrevistas. Estamos transmitiendo desde el móvil del programa Irradiar Literatura. Vamos a preguntar a la gente que pasa qué entienden ellos por literatura argentina, a qué les suena esa expresión, si han leído autores de nuestro país, qué han leído, y todo eso en este programa. Quédate ahí. Vamos mientras tanto a buscar a los entrevistados. Estamos transmitiendo desde el móvil del programa Irradiar Literatura. Después de haber leído diversas fuentes bibliográficas y haber consultado a los especialistas, vamos a preguntar a estudiantes de la escuela secundaria qué piensan acerca de este tema. Antes que nada, para saber, queremos conocer su edad, el curso y la escuela donde está estudiando. Y si ellos son de leer autores argentinos, qué se imaginan cuando escuchan la expresión literatura argentina y qué obras o autores consideran que se debe incluir en la planificación de esa materia en el secundario. Tengo 19 años, actualmente curso el último año en la escuela Jorge Luis Borges. Se podría decir que sí, soy de leer libros de autores argentinos, aunque ignoro si habré leído alguno también sin saber que era un autor argentino. Al escuchar la expresión literatura argentina, me imagino que denomina
considero que las obras, que haya alguna obra en particular para mencionar de, qué sé yo, la literatura argentina, pero no es por despreciar a ningún autor. Creo que lo importante de los libros es no de dónde provienen, a quién quieren decirle algo, sino que transmitan. Estamos con un estudiante de 14 años, actualmente cursa el segundo año del ciclo básico. Queríamos que nos cuentes, ¿sos de leer obras de autores argentinos? Sí. ¿Qué te imaginás cuando escuchás la expresión literatura argentina? Autores, escritores de mi país y sus libros. ¿Qué obras o autores considerás que se deben incluir en esa materia en el secundario? A mí en general me gusta mucho el género de misterio y terror, y hay un escritor, Mauro Crochet, que me gusta mucho y sus libros también. Estamos transmitiendo en vivo desde el móvil del programa Irradiar Literatura. Después de haber leído diversas fuentes bibliográficas, notamos que existen diferentes versiones sobre lo que se considera como literatura argentina y cuáles son las obras que sí o sí deben estar en una planificación. Por eso consultaremos también a diferentes personas mayores de 18 años que hayan terminado el secundario en escuelas concordienses. Vamos a preguntarles también en qué año terminaron su secundaria y cuál fue la orientación con la que se recibieron, si son de leer autores argentinos, si tuvieron literatura argentina en la escuela y si se acuerdan sobre qué obras y autores han trabajado en clases. Finalicé la escuela secundaria en el año 2011 con el antiguo título de perito mercantil con la especialización contable e impositiva. Soy de leer autores argentinos y alguna obra que recuerde sería Bestiario de Cortázar, que justamente me remite a mis años en secundaria, dado que ahí la conocí a esa obra. Tuve literatura argentina y algunas de las obras y autores que he trabajado en clases, que recuerdo en este momento, son El Matadero, de Esteban Echeverría, por ejemplo, Fausto, de Estanislao del Campo, y también recuerdo haber trabajado Ernesto Sábato con la lectura de El Túnel. Yo terminé la secundaria en 2008, la orientación con la que me recibí es de técnico mecánico electricista. En general no soy de leer y literatura argentina en la escuela. Estuve en literatura en general, pero particularmente leímos el Martín Fierro. Nada más. Eso me acuerdo. Bueno, yo terminé la secundaria en el 2012. La orientación era bachiller en comunicación social. Particularmente no me gustan los autores argentinos. Sí tuve literatura argentina en la escuela secundaria y las obras que leí son Facundo, el Martín Fierro, El Túnel y Boquitas Pintadas. Hola, terminé la escuela secundaria en la Escuela de Comercio número 1, actual número 17. Mi orientación éramos peritos mercantiles, ya no existe más la orientación. Y leo literatura argentina cuando la necesito para la carrera en la que estoy ejerciendo, que es profesor de historia. No soy de leer muchos autores argentinos ni literatura. No tuvimos literatura argentina justamente por la orientación. Sí vimos varios autores, trabajamos varios libros. En octavo y noveno me acuerdo Mi planta naranja lima, Los ojos del perro siberiano, Como agua para el chocolate, Los árboles mueren de pie. Me hicieron leer varias obras, Juan Salvador Gaviota,
móvil de Irradiar Literatura. Seguimos en el móvil del programa Irradiar Literatura. Estamos esperando para hablar con especialistas sobre la literatura argentina. Ellos nos van a contar cómo definen a la literatura argentina y qué nos sugieren para agregar en los proyectos de esa materia. Así que en un momento estamos con ellos. Estamos transmitiendo desde el móvil del programa Irradiar Literatura. El tema de hoy es la literatura argentina en los proyectos de cátedra en el nivel secundario. Por eso, en este momento, entrevistaremos a especialistas. Damos la bienvenida al programa Irradiar Literatura a la profesora Patricia Constantín, que nos contará cómo define ella a la literatura argentina y qué obras considera que debemos incluir en un programa de literatura argentina en el secundario. ¿Qué es la literatura argentina? ¿Cómo definirla? Responder estas preguntas implica, en primer término, ubicarnos en el contexto histórico, social, económico, cultural, artístico, en el cual fueron escritas las grandes obras de nuestra literatura. Hace algunas décadas atrás se comenzaba a enseñar la literatura a partir del periodo de la independencia. Entonces, el himno nacional argentino era analizado y estudiado como una de las obras importantes, ya que definían el ser patriótico y el sentimiento patriótico que sus estrofas reflejan. La literatura gauchesca es aún hoy estudiada y ocupa un lugar central dentro de los programas de la materia. Así, José Hernández con su Martín Fierro se estudian y se analizan y se trabajan desde distintas ópticas, pero es inevitable mencionarlos y estudiarlos. Si tengo que pensar un recorrido o un eje temático o un género, pienso en dos grandes ejes inevitables, como son el de civilización y barbarie, y ahí pienso en Facundo y en El Matadero, el Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, que es quien plantea esta primera dicotomía, y en El Matadero de Esteban Echeverría, que también aborda estas diferencias irreconciliables y antitéticas. También pienso en las dictaduras, ya en un periodo posterior, como uno de los grandes temas a trabajar. No puedo evitar pensar en arquetipos que también nos identifican como nación. Entonces, pienso que los grandes arquetipos en nuestra literatura, presentes en nuestra literatura, son el gaucho, el inmigrante y los compadritos. Entonces pienso en autores como José Hernández, como Roberto Cosa, y ahí pienso en géneros como el sainete o el grotesco criollo, y pienso en Borges con sus compadritos. Me parece que es importante considerar en la enseñanza de la literatura las reelaboraciones que estos arquetipos han tenido a lo largo del tiempo. Por ejemplo, pensar en el gaucho de José Hernández
en primer término, pero también pensar en las reelaboraciones que Jorge Luis Borges realizó de esos gauchos o de ese gaucho simbólico simbólico en términos de argentinidad, y considerar obras contemporáneas como la de Gabriela Cabezón Cámara con Las aventuras de la China Iron, que muestran o que cuentan o que reelaboran el Martín Fierro en clave feminista. Entonces, sintetizando, me parece que es importante pensar en esos arquetipos y construir un recorrido literario argentino en función de esos arquetipos y esos géneros. Pensar el gaucho, pensar el inmigrante y pensar los compadritos. Pensar en José Hernández, en Roberto Cosa, en Borges, pero también, ¿por qué no?, en las mujeres que han escrito en Argentina, tanto las contemporáneas que reelaboran esos arquetipos como en las grandes escritoras, las grandes referentes dentro de la literatura femenina argentina. Me parece importante mencionar a Alfonsina Storni, a Silvina Ocampo, a Alejandra Pizarnik y sus textos líricos, pero también sus textos narrativos, y cómo cuentan y cómo muestran a la mujer argentina en diferentes momentos. Patricia, agradecemos tu participación en este programa, Irradiar Literatura. Agradecemos también la participación a la profesora Daniela Moreira, que nos contará cómo define ella la literatura y qué obras considera que debemos incluir en un programa de literatura argentina en el secundario. Con respecto a la definición de literatura argentina, como sabemos ya de por sí la literatura es un concepto bastante difícil de definir, simplificándolo un poco, es el arte de la palabra. Y bueno, justamente literatura argentina refiere específicamente a la literatura producida en el país. Bueno, incluye en su conjunto a las obras, el contexto de producción, las biografías de los autores, más como parte, si hablamos de la asignatura literatura argentina específicamente. Con respecto, bueno, a qué incluiría yo dentro de literatura argentina, también entramos en un terreno bastante polémico, porque deberíamos debatir si incluimos solo a los escritores nacidos en suelo argentino o hacemos algunas excepciones, como podemos observar en varios libros de literatura, excepciones con las que yo concuerdo. Por ejemplo, un caso sería Quiroga, que más allá de que no nació en Argentina, adopta este país y podemos observar tradiciones, paisajes y otras cuestiones propias de la Argentina dentro de sus textos. Lo mismo pasa con, por ejemplo, Florencio Sánchez, que lo solemos enseñar dentro del teatro rioplatense, ¿no? Esos casos específicos donde el autor no nace en suelo argentino, pero sí adopta la nacionalidad argentina, también las pondría dentro del programa. Y hacer el recorte es muy difícil, ¿no? Cuando vos hablas de qué consideramos que debe incluir un programa de literatura argentina. Yo generalmente doy algunos textos que considero indispensables, como el Martín Fierro, alguna selección de cuentos de Borges, un poco de Cortázar, Alfonsina Storni en poesía, pero
es importante también dar lugar a la opinión de los estudiantes con respecto a los textos que a ellos les gustaría trabajar en el espacio, ¿no? Ellos por ahí tienen algún conocimiento más de lo que es la literatura contemporánea, que nosotros en el profesorado no la tenemos muy en cuenta o no llegamos por una cuestión de tiempo, como solemos hacerlo desde la periodización a la enseñanza en el profesorado, y a los estudiantes les gusta mucho lo contemporáneo, lo que toca temáticas más próximas a ellos. Y bueno, en ese caso lo que suelo hacer es dejarles abierta la posibilidad para que ellos seleccionen algunos autores que conozcan y que les gustaría trabajar, que muchas veces por ahí entramos a la disyuntiva que no todos los consideran dentro de un canon tradicional, ¿no? Muchos son considerados como literatura basura o literatura light, pero bueno, a los chicos sí los motiva el hecho de saber que están participando en la creación de un programa de literatura argentina en la construcción de su propio saber. Te agradecemos, Daniela, por tu participación en el programa Irradiar Literatura. Móvil con la profesora Romina Quevedo, que nos contará cómo define ella la literatura argentina y qué obras considera que debemos incluir en un programa de literatura argentina en el secundario. Qué difícil pensar en las obras. Yo creo que tenemos que formar alumnos que puedan hacer relaciones, ¿no? Que nuestras clases de literatura siempre deben ofrecer un espacio de reflexión a partir del estudio de las obras que van reflejando siempre una realidad histórica que ha dejado trascendencia social, ¿no? Pero que los alumnos no dejen de valorar el peso estético de esa obra y la universalidad de los contenidos que se presentan sin importar la época ni el autor específicamente, ¿no? Sino que vaya mucho más allá, digamos, esto de poder trabajar con tópicos en los que se puedan proponer relaciones intertextuales. Entonces a mí me interesa mucho ese tipo de trabajos. A ver, voy a pensar. Bueno, Cintia, el calificativo de experta en la materia me queda demasiado grande porque siento que uno va haciendo carrera y profundizando cuando sigue enseñando. Y si bien durante los primeros años de mi actividad profesional di mucho tiempo esta materia que extraño tanto, después me he corrido para otras ramas, ¿no? Dentro de nuestra carrera. Entonces no me considero una experta, pero sí una lectora asidua de nuestra literatura. Y cuando pienso cómo definirla, yo creo que pienso enseguida en colores, en sabores, en compromiso ideológico. Pienso en nuestra idiosincrasia como argentinos, porque en realidad nuestra literatura siempre estuvo signada o clasificada por ese doble rol que nos quedó quizás desde la mirada del positivismo del siglo XIX o desde el romanticismo, en que teníamos esa línea de la literatura que se preocupaba por los valores estéticos del momento, o una línea más sentimental, y esta otra literatura que fue entramando el proyecto específico de la nación, ¿no? Y eso, por supuesto que no ha sido casual, porque iba de la mano de la eclosión del formalismo ruso en aquel momento. Y yo soy una convencida de que los profesores de literatura tenemos que ser más eclécticos y trabajar quizás no tanto regidos por las estructuras temporales en periodos o en periodos, sino a partir de los intereses que los chicos van demostrando. Entonces me parece que la literatura argentina es
una pintura exacta de cómo somos los argentinos, como decía, desde nuestra idiosincrasia, ¿no? Por eso digo que está cargada de nuestras costumbres, de nuestros modismos lingüísticos, de nuestra imaginación, de la creatividad que tenemos en esta tierra y que los célebres escritores han sabido plasmar muy bien. Me cuesta salirme de lo cronológico, pero también creo que los chicos a veces necesitan ese orden, pero digo, podríamos jugar según los tópicos o los intereses de ellos, no necesariamente empezar por los primeros registros que tengamos, pero pienso en el Matadero de Echeverría y, por ejemplo, trabajar con algunos de los fragmentos de la obra de Ricardo Piglia, ¿no? La Argentina en pedazos, que plantea el lugar de Echeverría en la ficción. Me parece importante eso también porque es algo que en nuestro país siempre estuvo presente, esa literatura de compromiso. Entonces también trabajar con el Facundo de Sarmiento, creo que es necesario conocerlo, el Martín Fierro de Hernández, por supuesto, y hacer alguna relación intertextual con el cuento de Borges, El fin. Trabajar algo del teatro nacional, pienso siempre en el exponente que es Sergio Secco, cómo nos permite reflexionar sobre la literatura clásica también, entonces, por ejemplo, El Rey Niguero, y poder compararlo con Agamenón, que forma parte de la trilogía de la Orestiada de Esquilo. Por eso siempre pienso en un trabajo así intertextual, en el que vayamos corriendo las barreras temporales, que los chicos puedan captar estos tópicos que jamás pasan de moda, ¿no? Pienso en algo de modernismo, trabajar una selección de poemas de Leopoldo Lugones. Por supuesto no pueden faltar Julio Cortázar, Jorge Luis Borges. Borges quizás trabajarlo más desde la narrativa y no tanto desde la lírica en secundaria. Alfonsina Storni también con alguna selección lírica. Pienso si hacemos, por ejemplo, un trabajo por géneros o por tópicos, hay muchas maneras de ir combinando, ¿no? También pienso en Ernesto Sábato, que es una obra que les gusta mucho a los chicos, El túnel, y en otros más contemporáneos, traer al aula de secundaria la literatura contemporánea, trabajar, por ejemplo, con Guillermo Martínez, Pablo de Santis, tantos otros que han escrito obras muy premiadas y que tienen versiones cinematográficas, por ejemplo. Entonces eso también está bueno, que ellos puedan analizar la relación de la literatura con otros sistemas semióticos. Bueno, podría seguir y seguir, no sé si te ayudé un poco con un panorama. Te mando un beso grande. Te agradecemos, Romina, por tu participación en este móvil. Retomamos nuevamente, estamos en el piso de haciendo este programa que denominamos Irradiar Literatura. Volvemos a hacer una revisión de los temas que han sugerido las profesoras Patricia Constantín, tener en los recorridos o los ejes civilización y barbarie, pensar las dictaduras, los arquetipos que nos representan como nación, el gaucho, el inmigrante y el compadrito, ¿sí? Las reelaboraciones de estos arquetipos que se han realizado, ¿sí? También Daniela Moreira nos sugiere que los estudiantes participen en la construcción de su propio saber, ¿sí? Teniendo en cuenta los autores contemporáneos que puedan sugerir los chicos para agregar en el programa, más allá de los que presente la planificación cada docente. Y Romina Quevedo, si bien ella menciona que es importante formar a los alumnos que puedan hacer relaciones, que nuestras clases de
que literatura siempre deben ofrecer un espacio de reflexión a partir del estudio de las obras que van reflejando una realidad histórica también, es importante que valoren el peso estético, la universalidad de los contenidos que presentan, que vayan mucho más allá, ¿sí?, de los autores de las obras. Este segmento cultural educativo, una de las características que presenta la planificación que se va a trabajar acá es que vamos a presentar un recorrido para ser desarrollado 100% virtual, ideal para estos tiempos de aislamiento social. También requiere la presentación de una transposición de una obra literaria a una narración oral, lo que implica no solo cómo un elemento se adapta a otro, sino también una serie de decisiones que el narrador oral debe realizar, ¿sí?, para que esta narración tenga identidad y una coherencia interna. También vamos a presentar un recorrido en el que ustedes van a poder observar interdiscursividad, es decir, que se aprecia cómo se adapta un discurso a otro, y el recorrido que presentaremos también podrá ser abordado de manera interdisciplinaria, es decir, docentes de diversas áreas pueden trabajar a partir de una idea común, ofreciendo una mirada particular desde cada disciplina. ¿Sí? Para esto, en el bloque 5 se va a explicar qué son los recorridos, ¿sí?, que es un texto entrelazado en el que se presentan contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. En cuanto a las estrategias, es planificar un camino que nos conducirá a lograr objetivos. Y los recursos, que son los recursos materiales y humanos que nos van a ayudar en esta labor. Bloque 6, ya como verán, está la presentación del recorrido, ¿sí?, de la planificación, en este caso, que se presenta en este segmento cultural, transposición de una obra literaria a una narración oral. ¿Sí? En primer lugar, se propone la lectura del texto literario Ilustre Amor de Manuel Mujica Lainez, un autor argentino, sí, que nació en 1910, falleció en 1984, escribe en 1950 el libro Misteriosa Buenos Aires, que es una obra literaria compuesta por 42 relatos breves, ¿sí?, cuya acción está centrada en Buenos Aires desde su primera fundación, desde 1536 hasta 1904. ¿Sí? Ahí se va a trabajar con los chicos las impresiones que tuvieron de la lectura, se van a mencionar características que deben presentar el cuento, reconocer personajes, espacio, tiempo, ¿sí? Se podrán enumerar también los núcleos narrativos, podrán presentar algunos datos bibliográficos, ¿sí?, del autor para conocerlo un poquito más, y se podrá trabajar también diferencia entre el narrador de la historia y el autor del cuento literario. Después también, en otro encuentro, se podrá dar continuidad con la presentación de una adaptación audiovisual realizada por estudiantes de una escuela de Buenos Aires, ¿sí? Se trabajará con los chicos impresiones del video, ese video lo cito también en este Padlet, está en internet, se encuentra, ahí se podrá apreciar la puesta en escena, los actores, cómo se dan los sucesos de la grabación, se podrán mencionar los elementos cotidianos de Magdalena, que es el personaje
principal del cuento, cuál es la figura, podrán pensar cuál es la figura del director de una puesta en escena, los contrastes entre el video presentado y el texto original. Luego se trabajará como otro tópico una adaptación del texto literario a una narración oral. Sepan que esto va a llevar mucho trabajo, ¿sí? Porque ustedes ahí es donde van a ver que se va a realizar realmente todo, se va a materializar todo eso que fueron leyendo y comprendiendo cosas, revisando el texto original. Allí se definirá qué es una narración oral, las características, los prototipos de narradores. También los estudiantes podrán buscar sobre narradores orales argentinos como Ana María Bovo, Marcela Sabio, Ana Padovani, Claudio Ledesma, Juan Ignacio Jafela, ¿sí? Cómo ellos trabajan los recursos de la oralidad, diferencias entre el teatro y la narración oral, ¿sí? Diferencias entre cuento y relato. También hay videos de YouTube donde se podrá ver la técnica de contar cuentos, ¿sí? Cómo se elabora un marco y un núcleo de acción. Y finalmente los estudiantes podrán en una mapeada literaria virtual titulada Te cuento un cuento, presentar las narraciones orales que ellos mismos estuvieron realizando, ¿sí? A partir de la lectura del cuento Ilustre Amor de Mujica Lainez. En esta placa les dejo material sobre la técnica de contar cuentos, ¿sí? Es un escrito de Claudio Ledesma, que es narrador oral argentino, y dice así: la narración oral es un medio de expresión, ¿sí? Una vez encontrado el cuento, muchas veces el cuento nos encuentra a nosotros, vamos a leerlo y empezar el proceso de adaptación y aprendizaje. El cuento está concebido para ser leído, por eso no lo puedo contar tal cual como está escrito. Tengo que realizar un proceso de adaptación y traslación del lenguaje, pasar del lenguaje escrito al lenguaje oral. Así que algunas cositas ustedes van a encontrar, ¿sí? En estos videos que dejé en el bloque 7, ¿sí? Material bibliográfico sugerido. En este primer link se encuentra la obra que realizaron estudiantes de una escuela de Buenos Aires, ¿sí? Llamada El Ilustre Amor. Después está también para leer el texto. Hay charlas o clases de narradores argentinos. Todos los links de YouTube se encuentran a disposición en este Padlet. Y para quienes no los conocen, también compartí fotos de ellos, ¿sí? Ana María Bovo, Ana Padovani, Juan Ignacio Jafela, Claudio Ledesma y Marcela Sabio, ¿sí? Son algunos de los narradores orales de nuestro país más importantes, ¿sí? Bueno, ya en este último bloque, ¿sí? Comparto la bibliografía que usé para realizar este segmento, ¿sí? Cultural educativo del programa Irradiar Literatura. Comparto también una reflexión, ¿sí? Este texto completo lo leímos en la materia Literatura Argentina a principio de este año, y quería compartir un fragmento con ustedes.
Esencia y misión del maestro, del gran Julio Cortázar, es un fragmento. Es entonces que un número desoladoramente grande de maestros fracasa calladamente, sin que el mecanismo de nuestra enseñanza primaria se entere de su derrota. Fracasa sin saberlo él mismo, porque no había tenido jamás el concepto de su misión. Fracasa tornándose rutinario, abandonándose a lo cotidiano, enseñando lo que los programas exigen y nada más, rindiendo rigurosa cuenta de la conducta y disciplina de sus alumnos. Fracasa convirtiéndose en lo que se suele denominar un maestro correcto, un mecanismo de relojería limpio y brillante, pero sometido a la servil condición de toda máquina. Suele ocurrir que aquel docente se convierte en ese maestro correcto, como quien obedece fielmente al sistema, es aquel que se alejó un poco de la creatividad, de lo que le apasionaba, de su materia, tornándose un acto meramente rutinario. Así que espero que esta planificación les sirva para que no nos suceda eso, ¿sí?, en nuestras prácticas. Y bueno, para cerrar este segmento comparto una narración oral del texto de Ilustre Amor de Manuel Mujica Lainez. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Irradiar literatura.